Hola a todos, estamos dando un inicio a un nuevo Instagram Live el día de hoy. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas a nuestra actividad, así que les voy dando la bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestra actividad entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando el día de hoy. Les comento, bienvenido ahí Tita, Isis, bienvenidos, bienvenida Perla, sean todos muy bienvenidas y bienvenidos, bienvenida Flo, Mitzi que se va conectando, qué bueno que nos puedan acompañar el día de hoy, ahí Constanza, bienvenidos, bienvenidas, Eve, Carola se van conectando, bienvenidos al Instagram de la live del día de hoy en que nos reunimos a conversar sobre un tema extremadamente interesante que los voy a dejar acá fijados en nuestros comentarios para que las personas que se vayan conectando no se pierdan, ¿cierto?, sobre la materia que estamos hablando, porque a esta hora ya comienzan varios Instagram Live en nuestras redes, así que bienvenidos todos, todas, muy buenas tardes. Les comento, mi nombre es Fabiola Cabezas, yo soy abogada y coordinadora de litigios y el programa constitucional de Fundación Pro Bono. Y hoy estaremos hablando, tal como aparece en nuestro comentario ahí abajo, respecto a responsabilidad médica. Entrevistaré al abogado Juan César Quer, a quien agradecemos desde ya su disponibilidad. Él es abogado del estudio jurídico Quer Abuid Abogados y lo vamos a invitar a que se una a nuestra transmisión del día de hoy. Por mientras, ¿cierto? Les comento que, bueno, yo ya estoy preparada aquí con mi tecito para poder estar juntos acá los próximos minutos, y para quienes no tengan información respecto de qué es Fundación Pro Bono, les comento que Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y apoyo legal también a organizaciones sociales. Asesoría que se entrega a través de los miembros de Fundación Pro Bono, que pueden ser abogados, abogadas individuales, estudios jurídicos y fiscalías y empresas, fiscalías de empresas, miembro también de Fundación Pro Bono. Si tienes alguna duda, alguna consulta legal, nos puedes contactar en www.probono.cl. Entonces le recordamos a todas las personas que se van conectando, ahí Nico, hola, hola Bea, hola Ru, y les agradecemos a los que ya están acá en línea, les pedimos que se queden conectados para que podamos conversar con Juan César. Y les comento que, bueno, el día de hoy, y tal como lo hacemos con todas nuestras actividades de Instagram Live, pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en la bandeja que está ahí abajo para que nosotros las podamos recoger, ¿cierto? Y consultarles a nuestro abogado experto en la temática, ¿ya? Así es que le voy a pedir ahí ahí está. Ahí ya tenemos a Juan César para que solicitarle que se conecte. Denme un segundito para poder incorporar a Juan César a nuestra transmisión. Ahí está, Juan César, si nos estás viendo en este momento, te voy a pedir que canceles la solicitud de unirse y vuelvas a enviarla, porque me aparecen combinadas con otras solicitudes de transmisión en vivo, ya, para que lo podamos ahí solucionar. Así es que me aparece, a ver, ahí ya. Entonces les comentamos, ahí sí, ahí ya recibí bien la solicitud para... Así que vamos súper bien. Vamos a esperar a que Juan César se conecte. Hola Juan César, ¿cómo estás? Fabiola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, ¿Se escucha también. bien? Todo bien, yo te escucho, te veo bien y te agradezco ahí la solución técnica porque
no sé por qué motivo se había combinado con otra solicitud para unirse al video. Así es que te agradezco ahí el ajuste técnico. Perfecto, no te preocupes. Bueno, muy agradecido de esta invitación para hablar hoy día de responsabilidad médica y todas las preguntas que tenga el público. Sí, nosotros estamos muy agradecidos también, Juan César, porque nos puedas acompañar el día de hoy. En un momento te voy a pedir que te presentes, pero solamente comentarle a las personas que están conectadas que Juan César es experto en la temática, así es que vamos a tener una actividad que va a ser muy útil para todas las personas que tengan alguna duda, alguna consulta, que desde ya pueden ir dejando en los comentarios. Así que, Juan César, te doy la palabra para que nos des el honor, ¿cierto?, de poder presentarte. Bueno, hola a todos los que están conectados y obviamente a Fabiola. Yo soy Juan César Kier, soy socio del estudio Kiera WID y centro mi práctica principalmente en materias civiles, sobre todo en juicios de responsabilidad médica. En general, como era instrucción, a mí me gusta hablar más de responsabilidad médica, porque creo que esa palabra no tiene el estigma que puede por ahí tener la palabra negligencia médica. ¿Ya? Y además me parece que es más amplia porque no solamente dice relación con el tema civil, sino que también puede abarcar temas administrativos, temas penales. Por eso, digamos, como oficina siempre preferimos hablar de responsabilidad médica. Perfecto, muchas gracias, Juan César. Entonces, en ese sentido, te comento que, tal como ya habíamos conversado, ¿cierto?, antes de dar inicio a nuestra actividad, vamos a tener un acercamiento general en una primera instancia, ¿cierto?, sobre responsabilidad médica, y después vamos a ir a aspectos más específicos de esta, para poder ir, ¿cierto?, de lo general a lo específico. Les comentamos también y vamos saludando ahí a todas las personas que se conecten, bienvenidos y bienvenidas, que efectivamente Juan César junto, ¿cierto?, a su equipo del estudio jurídico que era UID, ellos son expertos en esta temática y nosotros ya como Fundación Pro Bono, ¿cierto?, junto al estudio que era UID hemos trabajado directamente en casos que tienen que ver con responsabilidad médica y bueno, demos inicio a nuestra actividad. Juan César, cuéntanos un poquitito, ya que estamos, ¿cierto?, hablando desde el aspecto más general en un principio, cuéntanos a qué nos referimos con lo que tú lo querías decir antes, pero que en ese sentido lo vamos a tener que decir igual, negligencia médica, porque cuando nos consultan a la fundación, de inmediato nos sale la palabra negligencia. Sí, mira, yo en general suelo hablar de responsabilidad médica y en el fondo la práctica se centra en todas las contingencias, problemas, circunstancias relacionadas a la atención médica propiamente tal, ¿ya? En ese sentido, con la palabra responsabilidad médica nos estamos refiriendo más precisamente al aspecto técnico médico, más que a temas administrativos que dicen relación digamos, con el sector salud, ¿ya? Porque hay millones de cosas que uno puede, digamos, abarcar en el sector salud, sea licitaciones, sea registro de marcas digamos, de empresas que venden determinados medicamentos etiquetados, pero cuando hablamos de responsabilidad médica nos estamos refiriendo específicamente al acto médico, ya sea realizado por un médico, por un equipo médico, sea que sea un prestador, digamos, privado o eventualmente un prestador público, ¿ya? Eso en términos generales. ¿Ya? Y cuando hablo de responsabilidad médica, uno podría decir que un determinado acto puede dar lugar, ¿cierto?, a responsabilidad civil, donde lo que eventualmente pretende el paciente es una compensación económica, ¿ya? Obviamente también responsabilidad penal, y por qué no también responsabilidad administrativa mediante alguna multa cursada por la superintendencia, por alguna infracción de alguna normativa. Por ejemplo, la normativa sobre acceso y conservación de fichas clínicas, por dar un ejemplo de un caso donde pueden, digamos, haber multas por no cumplirla, ¿ya? Eso en términos generales es responsabilidad médica, ¿ya? Y con lo que nosotros hacemos, digamos, como oficina, es asesorar tanto a pacientes, personas que eventualmente son víctimas de alguna negligencia, o eventualmente prestadores, ya sea un médico o clínica, sea, digamos, una clínica que atiende directamente, que digamos que atienden médicos o que eventualmente son odontólogos, ¿ya?
Entonces, Juan César, en relación a lo que tú nos comentas, porque a nosotros nos ha llegado a la Fundación consulta respecto, por ejemplo, de actos, ¿cierto?, que podrían llegar a constituir una negligencia médica o no, ¿cierto? Eso va a ser parte de lo que se tiene que discutir en el proceso. Pero, por ejemplo, nos mencionan actos que tienen efectuados por enfermeras, por ejemplo, hacer algún procedimiento, por un odontólogo, una odontóloga en un procedimiento. ¿Eso también está englobado dentro de la responsabilidad médica? Sí, digamos yo, obviamente esto, la palabra o el término responsabilidad médica no está definido en la ley, pero bajo mi concepción, que es más amplia, más holística de este concepto, me parece o sea, que sí, y de hecho cuando uno presenta demandas, nosotros, al menos cuando lo hacemos, además de demandar a las instituciones, demandamos también a las personas naturales que han realizado o que han estado detrás de los actos, sean médicos, sean enfermeras u otros profesionales de la salud. ¿Ya? Y así también se ven las condenas. Cuando se llega a condena, no necesariamente salen condenados los médicos, sino que también otros profesionales, auxiliares, incluso camilleros, eso también puede ocurrir, ¿ya? Aunque cabe decir que hay muchas veces, muchas ocasiones donde es muy difícil identificar a la persona que está detrás de una determinada negligencia, y ahí lo que la jurisprudencia y la doctrina ha establecido es la denominada culpa anónima, o si se quiere, culpa difusa. Y eso significa que el paciente no requiere o no necesita, para poder ganar un juicio por mala praxis, necesariamente identificar a la persona natural que está detrás, sino que puede simplemente mandar a la persona jurídica. Por ejemplo, una persona que se cae en una camilla y no tiene cómo identificar al camillero, al personal, digamos, que lo sacó de la ambulancia, o al mismo chofer de la ambulancia que eventualmente puede haber chocado, ahí normalmente uno demandaría directamente al hospital, ¿ya? Eso es importante que lo tengan presente, sin perjuicio de que uno podría demandar también a la persona que está detrás. Y, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, ahí uno puede ver que el Estado, cuando pierde, o en definitiva tiene que pagar una condena, podría ejercer posteriormente una acción de repetición o regreso contra el personal específico que está involucrado, siempre que actúe, digamos, con dolo o con culpa grave. Juan, ¿Ya? tú nos comentaste recién que habían como tres aristas distintas o tres instancias distintas o lugares distintos en donde se podía ser responsable a un equipo médico, a médico, a una clínica, un hospital, etc. Nos preguntaron recién, y esto quizás también podría estar desglosado como en cada una de estas formas tú dijiste, hay una responsabilidad penal, puede haber una instancia civil, puede haber una instancia de mediación, etcétera. Y nos comentan, Javier, acá en las preguntas, ¿cuánto dura un procedimiento de negligencia médica? Aprox. Bueno, si uno quiere, bueno, si uno está pensando en una demanda civil, que es lo más común, ¿cierto? Uno tiene que pensar que la mediación, que es un proceso, digamos, donde un procedimiento donde no hay un juez, sino que hay un mediador que intenta que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo, sea económico o sea de dar explicaciones, eso normalmente se está demorando unos 5 meses, se está demorando bastante, ¿ya? Desde que uno presenta la solicitud hasta que uno tiene la audiencia de mediación, ¿ya? Ahí, digamos, hay que distinguir si es que la institución es privada, el mediador va a ser la superintendencia, o alguno de los mediadores designados por la superintendencia, y uno tiene derecho a nombrarlo, a elegir, ¿ya? Y en el caso que la institución sea pública, ahí el mediador es el Consejo de Defensa del Estado. Pero en el tema de la mediación, hay que decir que uno debería estar aproximadamente unos 4 o 5 meses, podría estar hoy día, ¿ya? Y después un juicio de responsabilidad médica, suponiendo que no llegó a acuerdo, uno debiese presentar una demanda, ¿ya? Y ahí la verdad es que yo estimo que lo mínimo que uno podría demorarse serían 4 años. ¿Por qué? Porque primera instancia, digamos, en el juzgado civil competente, se está demorando 1 año y medio, incluso más, dependiendo obviamente de la agilidad del abogado y del tribunal que uno le toque. Después, eventualmente, si alguna de las partes no está conforme con el fallo, presentará un recurso de apelación, la casación en la forma, o ambos,
¿cierto? Y se podrá demorar un año más en la Corte de Apelaciones y después en la Corte Suprema podrá subir con un recurso de casación en la forma y o en el fondo, ¿ya? Entonces, lo menos yo creo que se podría demorar son 4 años. Obviamente, acá para todas las personas que están conectadas, siempre el juicio se puede terminar antes. Se podría terminar antes, obviamente, en una mediación, y ahí obviamente no es necesario y no se va a poder demandar, o se podría terminar, digamos, durante el juicio. Por ejemplo, si las partes llegan a conciliación o si se celebra alguna transacción, ¿ya? Pero suponiendo que una de las partes pierde, apela y después va a la Corte de Apelaciones a alegar y después a la Corte Suprema a alegar de nuevo, debe ser del orden de unos 4 años. Y ya hay juicios que pueden durar perfectamente 8 años, porque hay que considerar que hay algunos juicios que son más complejos y las partes a veces requieren peritaje que se demoran mucho más tiempo, ¿ya? O sea, es un proceso bastante extenso. Y ya vamos Sí. a pasar en un momento a hablar respecto de qué es la mediación, ¿cierto? Y cuál es el rol que cumplen todos en estos procedimientos de responsabilidad médica. Juan César, cuéntanos cuáles son los derechos más importantes de un paciente. Bueno, principalmente están, digamos, el catálogo de derechos que tiene un paciente están en la ley de derechos y deberes del paciente. Todos estos derechos son a la vez, si se quiere, obligaciones legales de los prestadores, sean, digamos, prestadores públicos o privados, ¿ya? Y sean institucionales o particulares. O sea, estos derechos y estas obligaciones, en el fondo, no solamente le empecen a una institución, a la persona jurídica, sino que también, eventualmente, a la persona natural que está detrás de esta prestación, ¿ya? Bueno, lo primero, si se quiere en orden, como lo establece la ley, es el trato digno, derecho a tener un trato digno y a no ser discriminado arbitrariamente. Y eso se traduce en que las personas cuando buscan una atención de salud deben ser tratadas de forma cortés, se les debe explicar las cosas en un lenguaje sencillo, ¿ya? En un lenguaje que lo puedan entender y obviamente no ser discriminado arbitrariamente. Eso significa, y aquí se ha entendido por arbitrario, significa que no exista ningún tipo de discriminación en consideración a la raza, sexo, condición socioeconómica, etcétera, ¿ya? Eso es como un primer derecho importante. El segundo es derecho, digamos, a ser atendido, digamos, adecuadamente, y eso se traduce en la garantía de seguridad del paciente, ¿ya? Eso significa, y a mí es lo que me gusta, o como me gusta explicarlo a mí, es que las instituciones de alguna manera son garantes. Cuando uno de repente estudia posiciones de garante, bajo mi punto de vista, digamos, y así también lo ha dicho la jurisprudencia, hay una especie de posición de garante de la institución, sea pública o privada, y eso significa que tienen que resguardar la seguridad. Eso significa que tienen que preocuparse, digamos, de que el paciente no salga peor de lo que entró. Como por ejemplo los casos más evidentes cuando una persona está con una atención ambulatoria, está en una camilla y se les cae la camilla y la persona termina con un TEC cerrado, ¿ya? Y eventualmente puede morir, y eso significa que ahí va a haber un juicio de responsabilidad médica que más o menos es evidente, ¿ya? Eso también se traduce en que tienen que respetar la normativa vigente sobre accidentabilidad, sobre efectos adversos, sobre infecciones intrahospitalarias, que están obviamente muy, digamos, de moda, sobre todo por el tema del COVID-19, ¿ya? Entonces, toda la garantía de seguridad, digamos, dice relación con el respeto de protocolo relacionado a la atención de salud específica a la que esté prestando, ¿ya? Juan Y César, una tercera, ¿sí? antes de que pasemos a la tercera que nos vas a comentar, nos consultan acá qué es un garante. Porque recién comentaste que las instituciones, ¿cierto?, jugaban un rol de garante frente a la salud de las personas. ¿A qué te refieres con eso? Mira, las posiciones de garante son, digamos, digamos, una doctrina, una manera de explicar las cosas o de explicar, digamos, las normas, ¿ya? Que viene o principalmente está importada del derecho penal. No puede encontrar diversas posiciones de garantes. Por ejemplo, el garante por asunción, el garante institucional, ¿ya? El garante por injerencia, por ejemplo, en derecho penal hay un desarrollo importante de diferentes posiciones de garante, ¿ya? Por ejemplo, el padre, por un tema familiar, institucional, es garante de la seguridad de los niños. El hospital, en el momento que entra, es garante de la seguridad de los pacientes, ¿ya? En temas civiles no se hace una distinción o no se importa tan técnicamente el concepto de garante, pero cuando uno piensa en garante tiene que acordarse de la garantía,
¿ya? Una persona cuando entra a un hospital, de alguna manera hay alguien que tiene que garantizar algo, ¿ya? Y eso está justamente regulado cuando se habla de la seguridad de los pacientes. Por eso yo hablo de alguna manera de garante o garantía de seguridad. Ya, súper, me queda súper, súper claro. Estábamos entonces en el tercer derecho que tú considerabas Sí. que era importante para los pacientes y que era lo que Sí, establecía, ¿cierto? esto obviamente es el resumen, digamos, libre que yo hago de la ley de derecho y deberes, porque hay muchos otros derechos que para esta charla me parecen más secundarios, pero estoy nombrando los que considero yo siempre más importantes. El tercero, obviamente, es la información, el derecho a la información. Y eso se traduce en que la persona tiene derecho ya a que le informen, digamos, su tratamiento, que le informen, digamos, cuál es el diagnóstico, cuáles son los procedimientos que se están realizando, cuál es la prescripción que está realizando el médico, cuáles son los pronósticos, etcétera, ¿ya? Y adicionalmente, o como una patita importante de este derecho a información, el derecho a otorgar un consentimiento libre, ¿ya? Esto es lo que se llama normalmente el consentimiento informado, ¿ya? Esto significa que yo, dentro de, digamos, de la libertad, de la autodeterminación de las personas, puedo elegir libremente si someterme a un determinado procedimiento o no. No me pueden obligar, ¿ya? Hay obviamente algunas excepciones, ¿ya? Pero digamos, el consentimiento informado está regulado también en la ley y en general, bueno, se dice que puede ser verbal, salvo en algunas circunstancias que tiene que ser necesariamente por escrito. Significa que debe constar en un documento y que el paciente, para que se entienda que consintió, tiene que haber firmado, ¿ya? Y eso dice relación con enfermedades que ponen en riesgo la salud, también tratamiento invasivo y también, obviamente, procedimientos quirúrgicos, ¿ya? En ese tipo de casos tiene que haber una firma del paciente o eventualmente de su representante legal. Ahí también hay que considerar que cuando la persona está inconsciente o cuando hay menor de edad lo pueden dar sus representantes legales, ¿ya? Entonces, Juan César, ese documento es el que uno firma, por ejemplo, antes de un procedimiento con el dentista o antes de hacerse algún examen que sea invasivo, es el documento que uno firma antes de entrar, ¿cierto? Con eso uno Claro. lo puede equiparar. Y debiese decir, en el título debiese decir consentimiento informado, Ya, ¿ya? perfecto. Entonces, qué importante, que también, como adelantándome alguna de las preguntas, es que bueno, también nosotros nos preguntan por nuestra página web o nos llaman por teléfono, y es importante que esta no es como una carta para que el médico con este consentimiento firmado haga todo lo que aparece en el papel. Esto sin duda no es así. Esto significa que el médico tiene un resguardo que el paciente, digamos, accedió a determinado tratamiento. Pero eso no significa que por el solo hecho que se haya verificado alguno de los riesgos, el médico queda absuelto, ¿ya? Vale decir, si dentro de los riesgos de una determinada intervención estaba, por ejemplo, la muerte del paciente, o, no sé, la amputación, o una necrosis, o lo que sea, si ocurrió eso, no significa que por el solo hecho que haya ocurrido y yo haya firmado, el médico va a estar libre, como de polvo de paja. Significa que yo simplemente consentí en eso, ¿ya? Yo consentí en eso y me lo explicaron, ¿ya? De ahí a que haya negligencia, esto es un juicio diverso, ¿ya? Ahí habrá que ver la culpa, digamos, del profesional o del médico y habrá que distinguir quién tiene la carga de la prueba, porque no en todos los procedimientos la carga la tiene el paciente. En algunos uno podría decir que la carga la tiene el mismo médico, de probar su propia diligencia, ¿ya? Entonces no hay que confundir las cosas. Por el solo hecho de que haya un documento firmado, no es siquiera un eximiente preestablecido por parte del médico, ¿ya? Ok, Juan César. Mira, ahora nos hicieron una pregunta muy interesante. Mari nos consultó sobre la ficha clínica. Ahora justo vamos a pasar a la ficha clínica, así que vamos a poder ahí responder la pregunta de Mari. Vamos a partir entonces que nos cuentes, Juan César, qué es una ficha clínica a grandes rasgos y cuál es la importancia de la ficha clínica. Perfecto. Bueno, la ficha clínica es un documento, obviamente tiene escrito, digamos, que resume, o más que resume, establece la historia clínica médica del paciente. En la ficha clínica debiesen constar, digamos, todos los procedimientos, exámenes, diagnósticos con los que, digamos, convive el paciente durante su estadía en un determinado lugar.
¿ya? Hay que entender también que la ficha clínica está también justamente regulada en la Ley de Derechos y Deberes del paciente y además en un reglamento especial de fichas clínicas. Es importante entender que la ficha clínica, digamos, es obligatoria, por eso la misma ley dice que es un documento que es cierto que es obligatorio, que tienen que mantener los prestadores, sean públicos o privados, y además es importante que es confidencial. La información contenida en la ficha clínica es confidencial y a tal nivel que está tratado como un dato sensible por la ley de protección de datos personales, ¿ya? Es importante también que hay un deber de conservación, digamos, de las fichas clínicas. Eso significa que las fichas deben estar un mínimo de 15 años en la institución, ¿ya? Eso lo dice expresamente la ley. Por lo tanto, si es que uno va a un lugar y dice, oye, bueno, yo me atendí acá varias veces, debiese haber una historia clínica de todas mis atenciones y eso conforma, obviamente, mi ficha clínica. Si uno quiere entrar un poquito más al detalle, uno podría decir que una ficha clínica debiese estar compuesta por la anamnesis, ¿cierto? Que es la entrevista inicial de un paciente, donde se realizan, digamos, algunas preguntas, que obviamente algunas son protocolares, pero que permiten identificar con qué tipo de riesgo llega el paciente y clasificarlo, ¿ya? Adicionalmente se establece, vamos, cuál es el motivo de consulta. Bueno, obviamente eso es muy importante para saber en qué estado llegó. Después se van estableciendo y se van plasmando todas las intervenciones, los mismos consentimientos informados. Y eventualmente cuando se da el alta, el paciente también debiese constar en la ficha clínica la famosa epicrisis, que es al final el resumen de egreso. Sea que el paciente, digamos, haya sido dado alta o eventualmente si falleció, ¿ya? También, eso también debiese estar. Ya, súper Juan César, me queda súper claro. Mira, y ahora pasamos a la pregunta de Mari. Mari nos pregunta, ¿qué tan importante es la ficha clínica como medio de prueba? Y si es posible alegar algo que no esté escrito en ella. Súper buena pregunta. Mira, lo primero, o sea, voy a partir por lo segundo. La ficha clínica, técnicamente, es prueba documental, ¿ya? Y no existe ningún tipo de limitación para que el demandante o el demandado presente cualquier otro de los tipos de pruebas regulados en el Código de Procedimiento Civil. Eso significa que podrá presentar testigos, podrá citar a absorber posiciones al médico o al representante de la clínica, inspección personal, peritaje, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un medio de prueba más, que es una prueba documental, y obviamente es una prueba importante. ¿Puede haber un juicio que se gane, digamos, sin ficha clínica? Sí, puede haberlo. Normalmente, la ficha clínica uno puede aportarla antes de la demanda o lo puede aportar en el probatorio, o directamente, si es que a uno, por millones de motivos, le niegan la ficha clínica o le limitan el acceso, uno puede pedirla, digamos, pues, mediante el tribunal o puede pedir una exhibición de documentos, o puede pedirle al tribunal que le ordene al hospital o a la clínica traerla. En general, yo cuando presento demandas o cuando contesto demandas, prefiero tener la ficha clínica, ¿ya? Es importante que la ficha clínica, el titular es el paciente, ¿ya? Entonces, el hospital, digamos, si quiere contestar y no está la ficha clínica, debiese pedir autorización, ¿ya? Para poder, digamos, ocuparla. Esto es una especie de, o si se quiere, es medio contraintuitivo. ¿Por qué? Porque si bien el titular de la ficha, y ojo, no solo el titular, sino que el propietario, con derecho de propiedad incluso, de dominio, ¿cierto?, sobre la información contenida del paciente, el soporte, el dueño del soporte, sea digital o sea en papel, es el prestador, ¿ya? Pero lo relevante acá, Fabiola, es que no pueden negar el acceso, ¿ya? También está regulado a qué personas se le dan el acceso, y bueno, la ley establece, dice que uno puede pedirla como titular de la ficha o, o el representante legal, podría pedirlo tal vez también un tercero con un poder notarial, puede pedirlo uno por intermedio del juez, o también el Ministerio Público por intermedio del juez, y por último también el Instituto de Salud Pública Y podría pedirlo. Esos son los entonces, 5 legitimados. ¿qué es lo que tú recomiendas hacer? Porque justamente nos preguntaba aquí Frunt Carolina, nos dice, hola, ¿qué pasa si no quieren entregar la ficha clínica? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy al hospital, solicito en la oficina de informaciones, ¿cierto?, del hospital, solicito en la OIS, en la ficha clínica, pero me niegan el acceso. Me dicen, no, sabe que no la vamos a entregar, así que no vuelva más porque no se la vamos a entregar ahora ni nunca. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿cuál es la decisión que yo debería tomar? ¿A dónde me tengo que dirigir?
como primer paso Sí. posterior a eso? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, que la consulta, digamos, es muy legítima, me ha pasado mil veces, ¿ya? Que uno, nunca me ha pasado que me nieguen, sino que me ponen problemas, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, cuando uno pide la ficha clínica de la persona que, digamos, que falleció, y uno va con un mandato de todos los herederos, dicen, bueno, pero es que ándeme la posición efectiva, pruébeme completamente que no hay otra persona, entonces empiezan con algunos tipos de problemas en orden a pedirla. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho yo? He puesto reclamo en la superintendencia diciendo que un incumplimiento y solicito que le cursen una multa. ¿Ya? Eso se podría hacer en la misma página de la superintendencia o a través de un escrito más formal, también incluso por el intermedio de un abogado. Lo otro, que también es una buena alternativa, sería iniciar una mediación. Y en la mediación, digamos, uno no necesita aportar mayor antecedentes. De hecho, el espacio para la mediación es bien limitado, es como de una página. Entonces uno puede explicar someramente qué fue lo que ocurrió y durante la mediación, en la primera audiencia, puede pedir, oigan, esto fue lo que le pasó a mi papá, a mi mamá o a mí mismo, ¿ya? Pero no he podido acceder a la ficha clínica, así que solicito que me la entreguen. Y además, para llegar a un acuerdo, también les digo expresamente que les autorizo a que revisen mi ficha, ¿ya? Eso sería como las medidas más comunes. La tercera, que ya un poquito más, por así decirlo, leguleya, es presentar una medida prejudicial, ¿ya? Es decir, en vez de iniciar el juicio con una demanda, presento una medida prejudicial preparatoria, que preparo la entrada al juicio y por lo tanto solicito la ficha clínica antes de presentar la demanda, ¿ya? Y obviamente uno ya durante el juicio, si por algún motivo uno pudiera llegar a tener la ficha y necesitaba demandar igualmente, uno igualmente podría pedir de repente una exhibición de documentos. Esos, digamos, serían como las cuatro medidas principales que yo tomaría, pero sería raro que a uno le negaran directamente la ficha clínica, salvo que uno no probara que está dentro de los legitimados activos para pedirla. ¿Ya? Por ejemplo, que venga una persona, por ejemplo, yo, sin poder de ningún tipo, digo que Fabiola, ¿cierto? La Fundación Pro Bono me mandó a pedir su ficha clínica en la clínica X, ¿ya? Si me la entregan a mí sin ningún tipo de corroboración, incumpliría la norma. Y de hecho hay casos donde la han entregado por error a otras personas o le han entregado información, digamos, sensible a personas, digamos, en circunstancias que no deberían. Por ejemplo, personas con VIH, donde eso les genera un menoscabo muy importante en su vida y obviamente ellos también se exponen a multa, ¿ya? Y eventualmente una demanda de perjuicios posteriores. Entonces, también hay que tener presente que hay que actuar de buena fe. En el fondo, uno tiene que pedirla, tiene que probar, digamos, ser legitimado, pero también tiene que entender que hay resquicios o hay veces que no es necesariamente mala fe de parte de los prestadores, sino que ellos también se quieren resguardar de no cometer algún tipo de ilegalidad, porque perfectamente podría una persona malintencionada pedir la ficha clínica de otra por diversos motivos, ¿ya? Claro. Entonces tiene que ir directamente la persona, ¿cierto? El dueño de su ficha clínica, por decirlo de alguna forma, el titular de la ficha clínica, o alguien que esté legitimado para solicitar este documento ante el hospital. Idealmente, Sí. ¿cierto? Con el documento, por ejemplo, si es alguien que tiene un mandato para ir a buscarlo, que vaya con el mandato y que indique específicamente que es para poder hacer las gestiones de retirar la ficha clínica. Sí, eso, y si va físicamente también, pero no me extrañaría ¿cómo se llama? Que no se los dieran en el mismo momento, porque podría la persona quererlo en papel y eventualmente tendrían que imprimirlo o eventualmente se lo pueden enviar por correo. En general, en mi impresión es que lamentablemente la OIRS y en diferentes hospitales, incluso abogados de distintos hospitales o clínicas, cuando las personas alegan o ejercen este derecho por ellos mismos, como que tienden a dilatarlo un poco. Con eso no quiero decir que los vayan a inobservar la norma de forma absoluta y eterna, pero tienden a dilatarlo un poco. Me parece a mí que fluye esto mucho más rápido cuando se hace por intermedio de abogados, ¿ya? Ya, perfecto. Pero una persona tiene todo el derecho, sin intermedio de ningún abogado, a pedir su ficha clínica, o una mamá en representación de su hijo, etcétera. Claro, y generalmente en los hospitales, en las clínicas, incluso hay un formulario que se llena para la
solicitud de ficha clínica. Acá nos consultó recién, a propósito de lo mismo, nos consulta Flo Jorquera, nos dice, ¿es posible que los médicos intervengan la ficha clínica de forma maliciosa? O sea, de que es posible, digamos, a mí no me ha tocado por el momento verlo. A ver, primero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el paciente dijo algo que no quedó transcrito en la ficha clínica y eso no significa necesariamente intervenirla, sino que tal vez omitir algo, ¿ya? De buena o mala fe, ¿ya? Debiese constar todo lo relevante, ¿ya? Puede que una persona diga alguna cosa que no conste en la ficha clínica, pero hay que entrar a ver caso a caso si es que ha habido alguna ilegalidad. Si es que el médico expone con posterioridad, porque se ve, digamos, enterado que le están pidiendo la ficha, la altera, ahí obviamente hay una ilegalidad, que obviamente puede haber una sanción pecuniaria, o sea, una sanción más bien administrativa, también o eventualmente una demanda de responsabilidad civil por eso, más otras negligencias, y además también puede haber un delito, ¿ya? Se ha discutido el carácter de instrumento público o privado de la ficha clínica, ¿ya? Y en mi opinión va a depender en parte si el prestador es público o privado, ¿ya? Podríamos eventualmente hablar de falsificación de instrumento privado o de falsificación de instrumento público, que son delitos parecidos, pero son tipologías distintas en el Código Penal, ¿ya? Eso ocurriría eventualmente si es que algún médico o alguien interviene en una ficha clínica maliciosamente, ¿ya? Me queda súper claro, muchas gracias Juan César. Acá tenemos varias consultas, así que qué bueno que nos vayan dejando acá sus comentarios para que los podamos ir respondiendo. Nos preguntan, nos dicen, si hay mediación con hospitales institucionales, ya saliéndonos un poquitito ya de la ficha clínica, pero después vamos a tener que volver porque nos salió otra pregunta de ficha clínica. Pero nos consultan primero si hay mediación con hospitales institucionales. Con hospitales institucionales. O sea, mira, la mediación es digamos, con hospitales y con clínicas, ¿cierto? Y los que están excluidos de mediación, ¿ya? Son casos muy específicos, ¿ya? Por ejemplo, algunos hospitales e instituciones relacionadas con Fuerzas Armadas, también relacionados con Gendarmería, incluso Hospital de la Universidad de Chile. Hay algunas lagunas en la legislación. ¿Qué es lo que yo recomendaba antes del COVID? Presentar la mediación siempre ante la duda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, si uno presenta la demanda directamente, ¿ya? Y en definitiva ahí existe algún tipo de margen de duda si se requería una mediación, el hospital, la clínica o el prestador individual va a presentar una excepción dilatoria que probablemente va a ser la corrección del procedimiento. Y si es que la gana, eso va a atrasar mucho el juicio porque eso significa que uno tiene que volver atrás y hacer la mediación. Entonces, antes del COVID, antes de la ley especial que regula, digamos, que establece algunas diferencias durante el estado de excepción constitucional, yo recomendaba siempre ir a mediación, ¿ya? Ante la duda, ir a mediación, ¿ya? En principio, esos serían los que están excluidos. Si uno va a demandar a un CEFAM que depende de la municipalidad, yo igualmente presento mediaciones, igualmente acceden a ir a las mediaciones, ¿ya? Entonces, por así decirlo, lo que abunda no daña, ¿ya? En el peor de los casos, si es que presenta una mediación y no correspondía, ¿ya? La institución se va a negar a ir a la mediación, ¿ya? Se va a negar a ir a la mediación y con eso igualmente tengo la certificación de mediación frustrada. O eventualmente la superintendencia o el consejo me va a decir no corresponde ir a la mediación, ¿ya? Entonces mi consejo era siempre mantener, digamos, los derechos vigentes, ser conservador en lo procesal e ir a mediación. Eso cambia un poco con el escenario de COVID porque se estableció una excepción. Mientras dure el estado de excepción constitucional, se dice que los procedimientos que requieren mediación obligatoria no va a ser necesaria mientras dure este estado. Por lo tanto, significa que hoy día yo podría presentar directamente una demanda, ¿ya? Esa es la consecuencia de eso. Y además, otra cosa relevante es que yo puedo interrumpir la prescripción. Eso significa cortar el límite o, digamos, el plazo que yo tenía para demandar con la sola presentación de la demanda, sin necesidad de notificarla. Lo que sí, tengo que notificarla en un plazo, digamos, después del estado de excepción, que son 50 días.
¿ya? Pero esos son, digamos, beneficios. En mi impresión son beneficios. Primero, porque la persona igualmente puede presentar mediación. No es que no se, que esté prohibida la mediación, sino que ahora, por así decirlo, es voluntario. Antes la persona para demandar estaba obligada a ir a una mediación, ¿ya? Y cuando se hablaba de que la mediación, entre comillas, era voluntaria, significaba que el prestador podía terminarla o la misma persona, una vez ya presentada y notificada, podía no perseverar. Pero sí era obligatorio presentarla, ¿ya? Entonces, hoy día ya no es necesario y en definitiva uno se ahorra un par de meses, ¿ya? Claro. Juan César, cuéntanos ahí un poquitito. Mira, vamos a ir con una pregunta que nos hicieron para ir cerrando con el tema de la ficha clínica, independiente de que quizás salga en lo que vayamos comentando posteriormente, pero ya algo específico nos consultan. Específicamente, Daniel nos consulta, ¿basta con presentar la ficha clínica en juicio o ustedes citan a declarar como testigo a quien suscribió dicha ficha para que la reconozca? Igual respondiste un poco antes de eso, respecto de Sí. todos los medios de prueba con los que se puede contar en un procedimiento. Mira, eso es un tema, a ver, que en mi opinión, la ficha, cuando uno acompaña un documento, un juicio que emana de un tercero, lo acompaña técnicamente bajo apercibimiento 346, número 3 del Código de Procedimiento Civil. Eso significa que realmente, haciendo muy puritano para que tenga validez el juicio, debiese ser reconocido por el autor como testigo. ¿Ya? Esa es la que técnicamente, de forma muy puritana, es la validez que tiene un instrumento emanado de un tercero. ¿Ya? Es discutible que una ficha clínica tenga esa validez. ¿Por qué? Porque es de propiedad del paciente. ¿Ya? Entonces significa que aunque emana de un tercero, que es el hospital, es propiedad mía. ¿Ya? Entonces yo diría, respondiendo, digamos, de forma responsable, diría que no es necesario. Además, la ficha clínica no está construida solamente por una persona, sino que por varias. Yo nunca he visto que citen a declarar al representante de la clínica para que reconozca la autoría de la ficha clínica, ¿ya? Cuando uno acompaña la ficha clínica, uno la acompaña y normalmente esta no es objetada, porque es la ficha clínica que ellos mismos entregaron, ¿ya? Sería como objetar algo que emana de ellos mismos. Entonces, si bien la pregunta tiene un tema procesal, siendo muy puritano, uno podría, buscando en la quinta pata al gato, decir que sí, pero no hay que olvidar que la ficha pertenece a uno y uno es el titular de la misma, ¿ya? Entonces, yo, digamos, diría que no tiene esa validez, ¿ya? El tribunal va a ocupar esos datos y la va a dar valor de prueba documental, principalmente, ¿ya? Perfecto, muchas gracias Juan César. Pasando al tema de la mediación, que ya tú las has ido introduciendo, ¿cierto? Y la comentaste ya un poquitito. Cuéntanos a grandes rasgos qué es la mediación, ¿ya? Cómo funciona la mediación, muy a grandes rasgos. Y una cosa importante que se consulta bastante es si hay algún plazo para solicitar la mediación, en caso de que la persona efectivamente decida que el caso va a ser ingresado o sometido a una mediación. Mira, lo primero es que es como desarticular un mito, digamos que algunas personas le preguntan, eh, porque hay veces que la superintendencia o algunas resoluciones no son claras. Y cuando una persona presenta un reclamo, la clínica o el hospital le dice, tiene 5 días para ir a la superintendencia, ¿ya? Eso es para efectos de presentar un reclamo que no dice relación con la mediación, ¿ya? Uno puede presentar mediación mientras esté vigente el plazo de prescripción de la acción. ¿Ya? Eso significa que si la acción, por ejemplo, vence en 4 años, porque de ahí vamos a hablar, pero en general las acciones de responsabilidad médica civil son de 4 años a 5 años, dependiendo si es contractual o extracontractual o si vamos a demandar por falta de servicio, ¿ya? Pero suponiendo que son 4 años, yo podría presentar la mediación, digamos, 5 días antes del plazo de prescripción y esa mediación va a surtir efectos de suspender el plazo de prescripción, ¿ya? Mientras esté vigente la mediación, no se continúa contando o computando el plazo de prescripción, ¿ya? Entonces, si uno le pasó algo ahora, por ejemplo, con el COVID, no debiese estar apurado más allá del plazo de prescripción. Si una persona le pasó algo el año pasado en un hospital, va a tener que contar, digamos, un plazo de 4 años, que es el plazo que tiene para presentar mediación, ¿ya? Porque con la mediación uno está seguro de que ya el plazo de prescripción está suspendido. Y una vez que termina la mediación, por ejemplo, termina sin acuerdo, ahí se vuelve a retomar el plazo.
Ya, ¿ya? perfecto. Y cuéntanos entonces, eh, ¿a dónde tengo que ir si yo quiero solicitar una mediación? ¿A qué lugar, de qué va a depender, a qué lugar yo me voy a Mira, dirigir? si la mediación es con una clínica, o eventualmente con una, incluso odontólogo o odontólogo, yo habría que ir a la superintendencia, ¿ya? A la superintendencia de salud respectiva de la región, o eventualmente a la página de la superintendencia y lo presentan, digamos, por internet. En mi consejo personal, yo prefiero presentarlo físico, porque es muy engorrosa la página de la superintendencia y piden muchos más datos. Son formularios distintos, ¿ya? No son exactamente el mismo formulario, ¿ya? Eso en el caso que sea una institución privada, ¿ya? Ir a la superintendencia y uno debe esperar aproximadamente un mes y medio, en que la superintendencia le notifica al prestador, y después de eso que acepte el mediador el encargo, porque uno tiene que en el formulario señalar cuáles son los mediadores que elige dentro de una nómina. Es importante tener presente que la mediación en superintendencia, es decir, ante una institución privada, tiene un costo, ya no es gratis, ya es un costo que varía, digamos, en los honorarios del mediador inscrito, ya. Hay mediadores que cobran 100.000 pesos por mediación, otros que cobran 150, 200.000 pesos, hasta 280, visto yo, ¿ya? Y esa cuota, ese precio, se divide entre las personas que asisten a la mediación. Por ejemplo, si yo presento la mediación y quiero que vaya a la mediación el médico y además la clínica, ¿ya? Si ellos aceptan ir, se va a dividir en tres, entre el paciente y ellos dos, ¿ya? Entonces, digamos, si el honorario del mediador era 100.000 pesos, cada parte va a pagar 33.000 pesos al final de la mediación, ¿ya? ¿Es una Eso es institución importante. pública? ¿O un ¿Cómo? hospital, por ejemplo? Si es un hospital, Ah, ¿a si un dónde tengo que hospital ir? Si un hospital hay que presentarla al Consejo de Defensa del Estado y también se puede presentar físicamente en la oficina del Consejo de Defensa del Estado o a través de la página web del Ya, Consejo de Defensa del Estado. De hecho, más fácil, más que lo busquen en la página, podrían buscar en Google Consejo de Defensa del Estado, formulario de mediaciones y podrían llegar, digamos, de forma más directa. ¿Ya? Ahí lo que ocurre es que una persona se comunica por correo y uno le puede enviar más antecedentes y ahí notifican al prestador. ¿Qué es los plazos que uno debe tener en mente? Es que se están demorando aproximadamente ambas, ¿ya? Unos 4 meses en que se haga la primera audiencia, ¿ya? Y la mediación puede terminar, digamos incluso la primera audiencia o puede incluso tomar 2 o 3 audiencias o más, ¿ya? Yo en general lo que suelo hacer es que en la primera audiencia, si es que soy abogado del paciente, explico lo que ocurrió y los abogados del prestador, del servicio de salud, de la clínica, escuchan, ¿ya? Y se fija una segunda audiencia en una fecha que determinan ellos, o uno como abogado determina una fecha con ellos, por intermedio del mediador, para aproximadamente un mes más, 3 semanas, y ahí ya hay una respuesta o hay mayor avance. Incluso se pueden fijar más audiencias, ¿ya? Pero lo relevante, Fabiola, es que uno como abogado de las víctimas, más o menos sabe cuando hay intención de llegar a acuerdo, ¿ya? Entonces yo no recomiendo seguir con la mediación cuando más o menos está claro de que no va a haber un acuerdo, ¿ya? entiendo, me queda súper claro. En ese sentido, si nos podrías contar respecto de si es necesario o no ir con representación, ¿cierto?, de abogado o abogada a la mediación. Mira, a ver, no es necesario, digamos, pero obviamente los derechos de una persona pueden quedar mejor, más resguardados y lograr un buen acuerdo por intermedio de un abogado, ¿ya? Yo creo que es bueno porque le da mucha más presión, los abogados de los prestadores se toman más en serio esto, ¿ya? Uno puede pelear de mejor manera algunas cosas como por ejemplo los plazos que se van a dar, el mismo acceso a la ficha clínica, es decirle, por ejemplo, yo llevo una mediación y sé que no tengo la ficha, entonces se la pido y les digo, oye, ojo que están incumpliendo la norma, entréguenme la ficha clínica, y probablemente una persona que entra sin abogado a una mediación no sabe esas cosas, pero tienen todo el derecho de asistir también sin abogado, ¿ya? Yo en general creo que es bueno ir con abogado, ¿ya? Y si es que, entre comillas, está buscando un abogado, la idea es que incluya, por así decirlo, el pack completo, que también la acompañe a la mediación, ¿ya?
porque es importante, porque se puede recabar información, porque uno puede saber con anticipación con quién va a litigar. Entonces creo que son datos importantes para un abogado, para saberlos antes de entrar a un determinado juicio, ¿ya? Entonces si la pregunta es si vayan o no con abogado, yo le recomendaría sí ir con abogado, ¿ya? O sea, no es obligatorio, pero sí es recomendable. Sí. Juan César, nos preguntan, acá nos dice Frunch Carolina, si los peritajes en una demanda los paga la persona afectada o quién. Bueno, depende. En general, digamos, primero hay que distinguir, como siempre en derecho, la verdad. El peritaje realmente es el institucional, el que puede pedir la parte, pero que el que ordena el tribunal, ¿ya? Y lo otro son los que se llaman peritajes privados, que son informes privados, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo le pido a un médico que haga, entre comillas, un peritaje, es decir, que haga un informe favorable a mi causa y que diga que eventualmente hay responsabilidad o que no hay responsabilidad, por ejemplo, eso técnicamente, así siendo muy puritano, no es un peritaje, sino que es un informe privado que podrá tener validez digamos, de documento emanado a terceros si es que lo reconoce el juicio, ¿ya? Ya. El peritaje, en general, podría el tribunal determinar que lo pagaran las partes, ¿ya? Todo depende también de quién emane. Si la solicitud del peritaje lo pidió una de las partes, podría pagarlo esa parte, o si emana de oficio el mismo tribunal, como por ejemplo podría ocurrir con una medida para mejor resolver, lo podrían pagar ambas partes, ¿ya? Ya, entiendo. Lo importante es que cuando uno pide un peritaje y el tribunal accede a ello, hay un nombramiento del perito, que es de estar en la nómina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un tema traumatológico, por ejemplo, una persona que se cayó, hicieron mal la radiografía y la unidad de traumatología de una clínica funcionó mal, yo debiese pedir uno de los peritos traumatológicos para tales puntos. Y digo que este es el punto que quiero tratar y el tribunal va a designar un miembro. Y una vez que el tribunal designa un miembro, dentro de los que están en la nómina, yo podría objetarlo. Me ha pasado 1000 veces tener que objetar médicos que tienen un vínculo con alguna clínica o que estuvieron vinculados. Bueno, uno pensaría que muchas veces debiesen rechazar el encargo, pero ellos están dispuestos a aceptarlo. Yo, digamos, creo que serían inhabilitar solos, pero uno como parte involucrada tiene todo el derecho a objetarlo, ¿ya? Ok, muchas gracias, Juan César. Nos quedó una pregunta en el tintero disculpa, nos quedó una pregunta en el tintero y que tiene relación con tanto el proceso de mediación, lo que se puede pedir en el proceso de mediación o lo que se puede pedir en una eventual demanda, ¿cierto?, que es interpuesta ante los tribunales civiles por indemnización de perjuicio. Nos preguntan, ¿qué tipos de daño se puede demandar? Bueno, en general los daños, cuando hablamos de daño, en general nos estamos refiriendo a responsabilidad civil, ¿cierto? Entonces, bueno, doctrinariamente uno habla de daño emergente, lucro cesante y daño moral, que son las tres principales categorías, ¿ya? Por así decirlo, la parte, digamos, más importante de una demanda por mala praxis médica o de negligencia médica es el daño moral. Muchas veces ese es lo que se lleva, digamos, el ítem indemnizatorio más importante, ¿ya? Eso significa el dolor, la aflicción causada a una determinada persona o a sus familiares, ¿ya? Eso en términos muy genéricos. Si uno quiere entrar como a picar, a entrar más de fondo al daño moral, uno podría decir que el daño moral está compuesto tanto por lo que se llama pretium doloris, el precio del dolor, ¿cierto? La aflicción sufrida por una persona por una determinada aflicción física, ¿cierto? O también el daño corporal, por ejemplo, una persona que quedó, digamos, está con mucho dolor, eso puede ser traducido técnicamente a daño corporal o pérdida de placeres de la vida, por ejemplo, una persona que se le amputó una mano y era, no sé, pianista o era futbolista, quedó con un daño muy importante porque no va a poder disfrutar de la actividad que más le gustaba, ¿ya? Eso se llama pérdida de placeres de la vida, o por ejemplo una persona que quedó amputada y era deportista y no va a poder disfrutar de actividades con su hijo. Incluso también se ha acogido el denominado perjuicio sexual, ¿ya? Y eso significa que personas que sobre todo en casos de violencia obstétrica quedan impedidas de mantener relaciones sexuales, los tribunales están condenando a las clínicas a pagarle a la víctima, a la mujer,
y también como daño o como persona involucrada, demandante también por rebote, el marido, que también se ve impedido mantener relaciones sexuales con la mujer. Entonces, todo eso podría uno decir que son daños, que es daño moral, ¿ya? Y todos esos ítems indemnizatorios uno podría pedir y no existe ningún límite numérico para una demanda. Uno puede presentar una demanda por 5 millones, por 10 millones, por 30, por 1000, por 2000 millones, por lo que sea, ¿ya? Y adicionalmente al daño moral, lo que también suele pedirse es el daño emergente, que son, digamos, el detrimento efectivo, es decir, los gastos médicos, ¿ya? Por ejemplo, si gasté en remedio, si me están cobrando la hospitalización, también la estoy cobrando, también la puedo pedir como daño emergente, o si eventualmente la persona no va a poder trabajar, ahí también podría dar lugar al lucro cesante, ¿ya? Entonces esos son los tres ítems principales que uno demanda, como daño moral, o sea, daño moral, daño emergente, lucro cesante, y una cuarta categoría que si se quiere, es discutible si es autónoma o si uno la puede incorporar dentro de alguna de las anteriores, que es la que a mí me gusta mucho, digamos, como demandante, incluso también como demandado, que es la pérdida de chance, ¿ya? Eso significa que en determinados casos lo que se demanda es la pérdida de la oportunidad de haber luchado dignamente por la vida o de haber tenido la oportunidad de tener un diagnóstico alternativo. Por ejemplo, cuando uno está ante un diagnóstico tardío de cáncer o alguna otra enfermedad, y uno pudo acceder, por ejemplo, a una terapia curativa o de paliativa, pudo haber sufrido menos dolor, ¿ya? Entonces, uno podría también incorporar a su daño moral una pérdida de chance o también al daño emergente. Entonces, la pérdida de chance, a mí, como me gusta verla, es como una especie de categoría moldeable a alguna de esas tres categorías. Pero obviamente pueden ocuparlo a favor los demandantes o también un demandado. Por ejemplo, un demandado que la utiliza para decir, ojo, acá no somos responsables de esto, pero en el peor de los casos somos responsables de una pérdida de oportunidad. Y con eso, por diversos factores que son más complejos de explicar para este foro, digamos, tienden a bajar la indemnización, ¿ya? Hay algunas fórmulas que se pueden ocupar que tienen que ver con las probabilidades, pero la indemnización por pérdida de chances suele ser menos que una indemnización total cuando se prueba claramente la negligencia, cuando hay causalidad completa entre la acción o omisión y el resultado lesivo de un paciente. Y cuando digo lesivo no me refiero solamente a una lesión física, sino que también mental, para incorporar obviamente el daño moral, ¿ya? Ya, súper claro, Juan César. Mira, Juan César, nos está pillando la hora, pasó volando, ya estamos casi en una hora, estamos a punto de que se nos vaya a cortar el live, así es que lo bueno es que pudimos responder, ahí tú con tu expertise, ¿cierto? Pudiste responder todas las preguntas que llegaron acá en los comentarios. Así es que te agradecemos muchísimo, Juan César, por habernos acompañado el día de hoy. Parece que vamos a tener que organizar otra actividad porque siento que nos faltaron muchas cosas por ver. Entonces, vamos a ver la posibilidad de que en el futuro podamos volver a reunirnos en una actividad así. Te agradecemos muchísimo todo el contenido tan útil que nos entregaste y la idea es que, por supuesto, estas actividades sean útiles para todos y van a quedar guardadas en el Instagram de Fundación Pro Bono. Así es que muchas gracias, Juan César. No sé si quieres agregar algo más antes de que terminemos nuestra transmisión. No, solamente agradecerte nuevamente y a la Fundación por esta invitación y me parece, digamos, que es muy buena la idea de organizar más cosas donde eventualmente se puede tratar otras dudas comunes, las dejo, no para abordarla hoy día, pero las dejo planteadas para que la gente también tenga una idea o de repente no se sienta sola en sus inquietudes. Por ejemplo, personas que han sufrido algún tipo de negligencia o relacionado a cirugía estética, ¿ya? Que cada vez son más frecuentes en Chile. Eso también es importante porque tienen algunos tratamientos distintos en cuanto a la culpa, obligaciones de medio resultado, también algunos casos de muerte y la posibilidad o factibilidad de presentar junto con la demanda civil alguna querella penal, la conveniencia de eso o no. Todas esas cosas son preguntas legítimas que muchas personas se hacen, ¿ya? Y la respuesta de si hacerlo o no depende de varios factores, ¿ya? Lo relevante también, y es como el último llamado, es que la gente
también, digamos, busque en internet y vea, digamos, cuáles son, cuáles son sus derechos, ¿ya? Y que además siga atentamente las novedades que van a ocurrir con el COVID, porque hoy día el COVID no tiene un tratamiento especial en cuanto a negligencia médica propiamente tal, pero vamos a ver que en los próximos años ya van a salir las primeras sentencias por fallecidos o por personas graves que quedaron con secuelas graves a producto del COVID. ¿Ya? Entonces yo no quiero aventurar una respuesta de si hay negligencia sí o si no la hay. Lo que quiero decir es que es un tema muy interesante, sobre todo el COVID, que da sin duda para una charla específica de personas con COVID, o sea, para tratar este tema. Sí, ¿Ya? no, vamos a tener que abrir otros espacios porque quedamos ahí con ganas de poder conversar de más temas porque este es un tema sumamente interesante. Así que muchísimas gracias, Juan César, y a todas las personas que permanecen conectadas todavía acá con nosotros. Les recordamos que si tienen consultas o dudas pueden contactar a Fundación Pro Bono en www.probono.cl o escribirnos a probono@probono.cl. Así que muchas gracias, Juan César. Te deseamos una excelente tarde. Bueno, ya lo que queda de tarde y esperemos que nos volvamos a encontrar. Que estés muy bien. Que esté muy bien, Fabiola. Chao, Chao, chao. Chao a chao a todos. todos, que estén muy bien.